¿Alguna vez te has preguntado por qué nos dan miedo las películas de terror o los cómics o los videojuegos o prácticamente cualquier cosa que nos haga saltar? ¿Sabes de dónde viene eso? Acompáñame hoy para hacer una exploración sobre el tema. Amigos de Coolcast, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Primero que nada, recordarles que estamos live los martes y jueves, 8:30 en nuestras redes sociales que pueden encontrar abajo. Y bueno, vamos a empezar con el video. ¿De dónde me surgió la idea de hablar de esto? Hace unas 2 semanas yo creo estaba precisamente recordando cuando era chico y que le tenía este miedo increíble y irracional a los tiburones, ¿no? Estos seres que fueron diseñados por la naturaleza para destruir prácticamente cualquier ser vivo con sus mandíbulas gigantes y que jamás hubiera tenido oportunidad de luchar contra uno de ellos en su elemento, en el agua. Y me dio curiosidad de ver de dónde venía precisamente este sentimiento, ¿no? Este instinto que sentimos como miedo todos los seres humanos, ¿no? Y sobre todo en medios narrativos como las películas y los videojuegos. Y bueno, dentro de nuestro cerebro siempre ha existido este chip, este mecanismo que nos ha permitido sobrevivir y convertirnos en la especie que se sentaría en la cúspide de la cadena alimenticia. ¿A qué me estoy refiriendo específicamente? Bueno, cuando nuestro cerebro percibe que hay peligro, inmediatamente empieza a secretar varias hormonas, entre ellas la adrenalina, que es la que conocemos mejor, que nos permite convertir el azúcar del cuerpo en combustible de manera inmediata para aumentar el procesamiento cerebral, o sea, la toma de decisiones, aumenta el ritmo cardíaco por si tenemos que movernos, pelear, huir, etc. Mucha gente lo describe como estar en un estado de cámara lenta, ¿no? Es decir, todo se ve como se decide como en cuestión de milisegundos, rapidísimo. Esta respuesta fisiológica es un mecanismo de defensa que se basa principalmente en 3 acciones, que son la huida, la lucha y la parálisis. Y por medio de estas 3, nuestro cuerpo, nuestro cerebro sabe qué hacer en situaciones de peligro. De manera evolutiva esto tiene mucho sentido porque nuestros antepasados de manera constante tenían una lucha contra la naturaleza en su día a día. Pero la civilización lo cambió todo, nos hizo menos dependientes de esos reflejos, ya no había que estarse cuidando de los depredadores constantemente. Pero eso no significa que esos instintos hayan desaparecido, sino que siguen en nuestro organismo, en nuestro ADN, de manera dormida, por así decirlo, pero que aún así utilizamos de vez en cuando. ¿Y a qué viene todo esto? Lo curioso es que yo nunca he sentido la futilidad de nadar en contra de un tiburón, jamás he experimentado en carne propia la mordida de uno de ellos, ni he estado peleando con alguno de ellos como para aprender un miedo de esta manera, ¿no? Entonces, ¿cómo o de dónde viene ese miedo? En su libro de Leer la mente, Jorge Volpi nos platica de este tipo de neuronas especiales que se llaman neuronas espejo, que básicamente lo que nos permiten es experimentar en carne propia lo que alguien más estaba haciendo como si estuviéramos en su lugar. De este tipo de experiencias es de donde nace la empatía, que es ponerte en los zapatos de otro, pero no solo eso. Volpi también dice que desde hace miles de años estas neuronas han sido las responsables de utilizar la ficción de manera evolutiva como un mecanismo de defensa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, nuestros antepasados repasarían una y otra vez de manera continua cómo sería cazar un mamut en la vida real, para que cuando la situación se presentara estuvieran mejor preparados. No es tan diferente como hoy en día un corredor de autos que tiene sesiones de visualización para practicar hasta en el último detalle lo que sería dar una vuelta perfecta a la pista con todo y cambios de velocidad y frenos. O por ejemplo Michael Phelps, que en muchas entrevistas ha dicho que gran parte de su entrenamiento es la visualización. Es decir, imaginarse cómo sería dar una vuelta completa a la alberca, brazada por brazada, respiración por respiración, para así lograr un récord nuevo. Está increíble, ¿no? Y es justamente en esa línea de empatía y aprendizaje que los creadores de ficción, los que nos cuentan las historias, aprovechan para ponernos en situaciones en las que normalmente jamás estaríamos. Bueno, y regresando al tema, ¿por qué creo yo que tiene algo de especial el género del terror? Para esto voy a utilizar la ayuda de Robert McKee, célebre autor y profesor de narrativa que en su libro The Story nos platica de los elementos más importantes para contar una historia. Entre ellos es la caracterización de los personajes y específicamente cómo las decisiones que toman afectan esa caracterización.
En sus propias palabras, el verdadero carácter es revelado por medio de las decisiones que un ser humano toma bajo presión. Mientras más presión, más profunda será la revelación y mayor la verdad sobre la esencia de la naturaleza de un personaje. Entonces, a mayor presión, mayor será la verdad revelada sobre un personaje. Todo empieza a tomar sentido, ¿no? Nuestras neuronas espejo nos permiten ponernos en el lugar de los personajes para tomar las decisiones con ellos como si estuviéramos nosotros en esa misma situación. Y es dentro del género del terror en donde podemos encontrar algunas de las situaciones más adversas a las que se puede enfrentar un personaje. No importa si es un cómic, un videojuego, literatura, etc. Tal vez por eso también es tan difícil a veces abordar el género. ¿Cuántas veces no hemos estado en una película o en una narrativa en la que el personaje principal toma una decisión que no tiene ningún sentido? Como ir a inspeccionar la guarida del asesino sin avisarle a la policía, o entrar a la casa embrujada ignorando todas las señales de que no debería hacerlo, o simplemente tomar las llaves del auto y salir corriendo de la situación en la que se encuentra. Todos estos son ejemplos de caracterización inverosímil. Es decir, nuestro cerebro se da inmediatamente cuenta y se rompe la fantasía cuando las decisiones que toman los personajes o los eventos que están pasando en la narrativa no cuadran con la lógica que nos han contado hasta ese momento. Crear personajes de carne y hueso de por sí es algo complicado, pero si no hay un entendimiento de cómo es que la presión afecta a los personajes, muchas veces los realizadores terminan haciendo todas estas películas que solo tienen como propósito asustarte de manera superficial. Usan ese instinto de supervivencia incrustado en nuestros cerebros, del que ya platicamos hace rato, con un scare jump, con un monstruo desagradable o con un montón de intentos de música tensa. Y no tiene nada de malo también disfrutar una película de terror simplemente por los sustos y la emoción de subirte a la montaña rusa, ¿no? Pero creo que el género sufre cuando nos han enseñado que las narrativas de horror son únicamente para eso, y la verdad es que creo que tiene mucho más para dar. Pero por cada secuela que nadie pidió de Paranormal Activity, afortunadamente también tenemos narrativas como Silent Hill 2, los increíbles mangas de Junjito, Hereditary, en donde sus autores utilizan el género para explorar las ideas que nos dan miedo de manera más profunda e ir construyendo un subtexto con otros temas como políticos, sociales o incluso sexuales que pueden llegar a ser muy vigentes. Veamos algunos ejemplos de manera muy simple. Carrie es sobre la transformación del cuerpo durante la adolescencia. Midsommar sobre el proceso de duelo de terminar una relación de codependencia. The Witch, la liberación del ser de las estructuras despóticas de control religioso. Us, el miedo a ser reemplazado por el otro, la xenofobia. Silent Hill 2, sobre lo que puede llegar a ser el aplastante sentimiento de la culpa. Ahora, por último, no se puede culpar a nadie que no disfrute de este tipo de experiencias tampoco, claro. Pero el punto de toda esta plática es precisamente extenderte la invitación a que veas el género con nuevos ojos. Y que recuerdes que desde el punto de vista del espectador, el horror sirve precisamente para ponernos en todas estas situaciones que jamás podríamos tener la oportunidad de experimentar en la vida real. Y todo desde la protectora capa de la ficción que nos permite ahondar otros tiempos y espacios desde la seguridad del presente. Y bueno, como sugerencia final les dejo mi lista del Letterboxd, en donde tengo algunas de mis películas favoritas de terror que me gustaría compartir con ustedes para que me digan qué piensan, cuáles ya vieron, cuáles les gustaría ver, en qué estoy equivocado, que comience la discusión. Muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos en este video y una vez más les recuerdo que nos vemos martes y jueves en vivo a las 8:30. Y no tiene nada de malo simplemente disfrutar una película de... Y no tiene nada de malo simplemente disfrutar una película. Y no tiene nada de malo también disfrutar una película de terror simplemente porque te asusta un No tiene nada de malo tampoco querer disfrutar bien así. 1, 2, 3.